Well, our diocese, though 1988, Nuestra diócesis, en 1988, se convirtió en una diócesis separada. Antes formaba parte de la diócesis de Warangal, en Telangana, y antes de eso estaba en la diócesis Hyderabad. Fuimos evangelizados por los misioneros del PIME de Milán, que vinieron de Italia y fueron a las aldeas del interior. Se ocuparon de ellas porque la necesidad humana era mucho mayor, ya que en mi diócesis la mayoría son lo que llamamos los Dalits, los intocables, y las tribus. Y llevando el mensaje de Jesús, los misioneros fueron hacia los últimos, los más pequeños y los perdidos. Por eso fueron a los pueblos del interior, donde no había escuelas, ni hospitales, ni instituciones educativas. Empezaron a reunirse. Entonces la gente tomó fuerza, porque había alguien que podía trabajar por nosotros, que podía estar a nuestro lado. Así que el Santo Padre creó mi diócesis, Khammam, en 1988 como diócesis separada. Desde entonces hasta ahora soy el cuarto obispo de la diócesis de Khammam. Está en el sur, en una provincia llamada Telangana. Pero también estamos muy ligados a Andhra Pradesh, que está cerca, así que tenemos varias diócesis que nos limitan. Warangal, Nalgonda, Vijayawada, Eluru, Visakhapatnam, Jabalpur son algunas de las diócesis que nos rodean. Y nuestra fe. La gente es pobre, pero nuestra fe es fuerte. Nuestra fe es fuerte. Our faith, our people are poor, faith is strong. Our faith is strong. Well, the Indian context from the beginning, there is what we call Bueno, en el contexto indio, desde el principio existen los llamados intocables. Ni siquiera son considerados dentro de las 4 varnas del Dharma hindú. Están fuera de la casta. Tienen que vivir fuera de la aldea. Ni siquiera pueden sentarse en una silla, ni tener su propia silla ni su propio jergón. Ni siquiera pueden escupir, porque contaminan el lugar, contaminan el aire. Así es inhumano nacer Dalit. Pero el Ambedkar, que formuló la Constitución de India, una de las democracias más grandes del mundo, era el mismo Dalit. Y era muy intelectual. Estudió en Londres. Y gracias a él hay algo de esperanza para la gente oprimida, los Dalits. Ahora, gracias a los misioneros, estos intocables han ido a las escuelas, a los orfanatos, a los internados, y gracias a la educación han empezado a conseguir un poco de respeto. Aunque incluso si ocupas un puesto alto, si eres Dalit, sigues siendo un intocable. Sigues siendo un Harijan. If you are still a Dalit, you are still an untouchable. You are still a Harijan. Well, mostly our missionaries were from... La mayoría de nuestros misioneros eran de Milán, misioneros del PIME, así se les llama. Y fueron a las aldeas del interior. Trajeron mucho dinero, fundaron escuelas, internados, orfanatos, centros de salud, algunas guarderías y cosas así. Gracias a ellos, incluso hoy, la gente mayor dice que es solo gracias a aquellos misioneros italianos, a los misioneros de Europa, que somos como somos. Algunos de ellos nunca regresaron a su país natal. 40 años, 50 años, murieron allí. Están enterrados allí. Amaron tanto al pueblo que aún hoy la gente habla de ellos. Cuando voy a visitar alguna de mis aldeas del interior, la gente piensa en esos padres como en Dios. Un padre, Colombo, cuya causa quizá tome el camino hacia la santidad, fundó muchas instituciones, llegó a mucha gente. Así, hay muchos misioneros que han venido a nuestra diócesis, que han ido a zonas rurales remotas, a la gente a la que otros no querían ir. Estuvieron con ellos,
También les construyeron casas, los enviaron a distintas ciudades para educarse, y así estos misioneros se entregaron completamente su vida por la gente de allí. Es maravilloso. Les estamos muy agradecidos, muy agradecidos. For the people there. It's marvelous. We are very grateful to them. Very grateful. Carlo, to great extent, I should say that things have changed. En gran medida debo decir que las cosas han cambiado, If a Dalit is there, for pero no example, completamente. is there, Por ejemplo, si hay un Dalit, still la don't gente todavía no se casa entre castas, y los Dalits no pueden entrar en las casas de las personas de casta alta. No pueden entrar. Así que hasta cierto punto, estas personas están tratando de construir su propia dignidad, pero los demás no parecen reconocer esa dignidad para esta gente oprimida. Ellos demuestran que han crecido, están educados, pueden ser maestros para el resto, etc. Pero los de la casta alta no lo reconocen y no dicen, te tratamos como igual. No, sigues siendo inferior, incluso si eres obispo, incluso si eres obispo. Even if you are a bishop. Even if you are a bishop. Well, definitely. Por supuesto, en mi diócesis el 90% de mis sacerdotes son Dalits, porque tienen educación gracias a los misioneros. Fundamos seminarios y nuestra gente, nuestros jóvenes ingresaron, nuestras chicas ingresaron, incluso en las misiones. Incluso en el convento de Madrid hay hermanas de allí. As sisters in the convent there. They do accept, but not with so much of, Los aceptan, willingness or, pero no con mucha so much of disposición ni igualdad, equality and pero so no on. podemos But evitarlo. we can't but help it way. Si eres And if you are a sacerdote, priest, sabes que hay casos en los que la there are gente ha cases rechazado where recibir people la have comunión refused de un to take Holy sacerdote Dalit. Communion from the Dalit priests. Incluso when they tienen are, un cementerio burial separado ground, para los they have a Dalits. separate burial ground for the Y en las iglesias, en gran medida, Dalits. si hay gente de And in casta the alta y churches, Dalits, to great extent, ellos if there tienen are un high caste espacio people muy and the pequeño donde Dalits, se they sientan, have a very solo allí. little space where they will sit only Y there. en la administración de la And in the parroquia no administration of the participan. parish, they are not partners. No pueden ser They are not, socios en la mayoría de los they lugares. have, don't have, they are not Incluso shareholders ahora of eso that sigue most of the existiendo. places. Even now, that Pero en big Andhra Pradesh and o en every district Telangana, exists. la llamada región Telugu, But in Andhra Pradesh or in hay unos Telangana, 7 it's called obispos de la Telugu comunidad region. Dalit entre las There are 12 about diócesis. 7 bishops from the Dalit community of the Así que está provinces. mejorando un poco. So it's Pero esa somewhat animosidad entre las castas improving, altas y but bajas that todavía animosity existe. between different castes and high caste and low caste still do exist. Well, though we are a Aunque minuscule somos una pequeña minority minoría del of 5%, 5, incluso even less menos, than that, aún así su vida de fe but inspira still a otros. their faith life Gente de inspires otras others. religiones viene a People nuestras of other iglesias, faiths do come to our churches, piden nuestras do bendiciones, ask our piden nuestras blessings, do oraciones ask por for our sanación, prayers, for y healing, vienen porque and they quieren do poner a come sus hijos en that they nuestras want to escuelas put their students católicas, in our Catholic en schools, los orfanatos. orphanages. They Nos do piden ask us to ayuda help para them becas with porque regard son to some pobres. scholarships because Así, they are poor aunque and so somos on. una So minoría y this way, oprimidos, though we are los católicos y minority cristianos and downtrodden, tienen influencia en still la vida de the otras personas Catholics or también. Christians have a say in the life of the other people also. In India, the persecution is on increase, En India but la persecución ha that's disminuido. mostly La in hay sobre northern todo en India, el norte. North India. En el sur también But hay, in pero no south, de forma alarmante. there is, but not Pero alarming. podríamos But enfrentarlo porque it's el best gobierno because también apoya a the quienes discriminan government así. also Así que a uh, veces nos supports preguntamos quién those es la who autoridad. discriminate like this. So Si la gente de una fe sometimes we tiene la wonder autoridad o who si el is gobierno, la policía y in los ministros authority. son la Is the autoridad. people with one faith have A veces estas authority, or the personas government toman or la the police autoridad por or su the cuenta, ministers, incluso they antes de have the authority. denunciar en Sometimes comisaría these o en people otro take lugar, authority into their hands y even se hacen before cargo de la coming to the police situación station or diciendo, elsewhere, and they take tú, charge of fuera the de esta escuela, situation, and tú, they'll say, you fuera get de out esta from this universidad, school, estás you get out propagando la from this fe, university. You are tienes propagating una faith. Biblia You sobre la are mesa. you have a Bible on your table. Recientemente en una Recently, universidad del one sur de university India, in southern India, a un professor, profesor, head of the jefe del department of departamento de mechanical ingeniería engineering, mecánica, and tenía una he had Biblia. a Bible on, not Ni Bible, siquiera era una he Biblia, had tenía un a libro Christian cristiano. book.
La gente lo atacó. ¿Cómo puedes tener un libro cristiano en tu mesa? Estás propagando la fe, le gritaban. Vivimos constantemente con miedo, a menos que ocurra algo drástico. De otro modo, se nos considera ciudadanos de segunda. Dicen que la India es hindú. Dicen que todos los cristianos deben irse a Europa, que no tienen lugar aquí. Dicen que todos los musulmanes se vayan a los países árabes. Habrían cambiado la constitución de India si hubieran obtenido la mayoría en las elecciones recientes, pero no la obtuvieron. No creo que la Iglesia haya crecido tan rápidamente, aunque estamos creciendo gradualmente y gráficamente. Podría crecer mucho más. Pero, ¿sabes? Hay una discriminación. Si eres cristiano y eres de casta baja, no recibes ninguna ayuda del gobierno, ni becas del gobierno, ni ingresos en colegios públicos, ni empleos, ni ascenso. Si eres cristiano, si eres Dalit. Y si eres hindú, entonces sí recibes todas las ayudas. En base a la religión sufrimos mucha discriminación. Bueno, las vocaciones. Como dijimos, hemos visto a nuestros sacerdotes mayores sirviendo a la gente pobre, y la Iglesia quiere ser como ese sacerdote, quiere ser como ese misionero. Y por tanto, la inspiración de los antiguos misioneros y ahora de los sacerdotes también ha traído ese deseo entre los estudiantes de ingresar al seminario y convertirse en sacerdotes. Sí, ahora tenemos misioneros indios en todo el mundo, no solo misioneros indios. De Kamán, mis sacerdotes diocesanos, mis seminaristas que se convirtieron en sacerdotes en distintas congregaciones religiosas, están trabajando por todo el mundo ahora. Bueno, no tengo una estadística como tal, pero en todos los lugares donde he estado, en Europa, en América, me dicen, obispo, quizá no nos conoce, pero somos de Kamán, somos de este pueblo, somos de aquel pueblo. Al menos he visto de 25 a 30 sacerdotes como sacerdotes misioneros en otros lugares. Así que estoy muy contento de que en nuestra tierra tengamos en este momento 220.000 católicos en la diócesis, que es una de las más grandes de nuestra zona en cuanto a número de católicos. Así que de entre estas familias surgen las vocaciones, incluso en las congregaciones de hermanas. Aquí en Madrid tenemos 3 hermanas de mi diócesis. Tenemos una novicia de mi diócesis. Así que tanto chicas como chicos han ingresado en el seminario y en los conventos. Bueno, tuvimos algunos misioneros españoles en India, especialmente los jesuitas, y les estamos agradecidos por habernos enviado esos misioneros. Ahora India ha crecido, Kamán ha crecido, y por eso, como muestra de nuestro aprecio y gratitud, enviamos misioneros a los países europeos y también a América, a los Estados Unidos. Así que vosotros habéis sido nuestro fundamento. El pueblo español ha sido nuestro fundamento y os estamos agradecidos. Y hay algunos misioneros que han hecho un trabajo maravilloso en la India, en mi región. El padre Windy, por ejemplo, un misionero jesuita. Y en Anantapur, también en mi región, hay otro que ha hecho mucho trabajo. Así que seguid con vuestro buen trabajo y mantened vuestra fe, porque tener riquezas es una cosa, porque la riqueza también es una bendición de Dios. Pero no podemos perder la fe. Si eres rico en fe, todo lo demás se te dará por añadidura. Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Estoy agradecido por vuestra generosidad y la fe que nos disteis, pero no perdáis la fe en el proceso con el paso del tiempo. Y gracias por vuestra generosidad,
vuestra inspiración, vuestra fundación en nuestras propias regiones. Rezamos por vosotros, vosotros rezad por nosotros. Somos una sola familia. Esta es la familia universal, como la llama el Santo Padre. Somos todos una familia, seas negro o blanco, de oriente u occidente, no importa. Somos católicos. Por tanto, mantened esa unidad, ese espíritu entre vosotros, entre nosotros, y seremos un testimonio poderoso para todo el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Gracias. Dios os bendiga. You are the light of the world. Thank you. God bless you.